Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien. Yo soy Laura y os doy la bienvenida al Lado Oscuro, mi canal de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas otro lunes más aquí a mi canal. La semana pasada ya sabéis que no hubo vídeo y es que tuve una semana un poco complicada y no tuve mucho tiempo para sentarme en condiciones y poder grabar. Entonces pensé que para hacer un vídeo de cualquier manera pues era mejor dejarlo estar y esperar a tener un poco más de tiempo, como ya ha sido estos días, en el que ya me puedo sentar tranquilamente y sentarme aquí para hablar de libros, lógicamente, pero de un tema que me parece interesante, como es el caso de la maternidad. Ya sabéis, los que lleváis tiempo por aquí, que es un tema que a mí me interesa especialmente, pese a no ser madre y no tener intención de serlo en algún momento. Pero es un tema que sí que me interesa porque, como ya me habréis oído hablar en otras ocasiones, creo que es una situación, es una condición que hay que verla desde el punto de vista feminista. Y me gusta mucho acercarme a esta postura desde la literatura. Entonces he leído una serie de libros que vengo a hablaros de ellos y a recomendaros porque son todos muy buenos que tratan este tema. O parte porque al final la maternidad es una situación desde mi punto de vista muy compleja y no solamente trata una serie de cosas, sino que es muy amplia. Y bueno, pues me voy a quedar muy corta porque solamente voy a hablar de determinados puntos y hay muchos más. Como podéis ver, también he titulado el vídeo como parte 1 porque tengo intención de seguir leyendo libros, tanto novela como ensayo, en los que aparezca esta maternidad y bueno, pues juntarme con unos cuantos dentro de un tiempo y volver a hablaros de ella, con lo que será la parte 2. Tendrá que esperar, pero de momento pues os voy a hablar de unos pocos para poder realizar este vídeo titulado la parte 1, como os decía, así que sin entretenerme mucho más, os voy a contar todo lo que he leído al respecto. Dentro del tema de la maternidad, como os comentaba, que hay muchos otros temas, a mí me interesa especialmente las relaciones entre las madres y las hijas. Me interesa todo, pero especialmente este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, al final la maternidad es una situación que vivimos las mujeres y tenemos que tener en cuenta que está construida desde valores machistas por la sociedad patriarcal en la que vivimos. Entonces me interesa mucho todo lo que tiene que ver acerca de estas relaciones de las madres y las hijas, cómo se relacionan mujeres con valores que imponen los hombres, ¿no? Entonces, la primera novela de la que os quiero hablar, que ahora ya puedo decir sin lugar a dudas que es uno de mis libros favoritos, no es otra que Apegos feroces de Vivian Gornick. Este libro se escribe en 1987 y se publica en Sexto Piso en el 2017. Yo esta es la tercera vez que me lo he leído, ahora ha sido mi relectura del mes de mayo, ya os hablaré de estas lecturas el lunes que viene, que ya es principio de mes, y os contaré un poquito, ¿no? Pero esta ha sido la relectura que elegí para el mes de mayo y bueno, pues como podéis ver, no me ha pasado desapercibida como nunca lo hace y lo que me gusta de estas relecturas de libros muy concretos que sé que quiero volver a leer es que le saco mucho más matices. No sé si lo habéis leído porque también tuvo un boom muy fuerte hace unos años por Instagram. La verdad es que es una novela maravillosa, está muy bien escrita, no tiene capítulos, pero sí que va teniendo párrafos con diferentes pausas de cara pues, a estas pausas lectoras, ¿no? Que necesitamos de vez en cuando y se lee fenomenal. No llega, pues a ver, no sé cuántas páginas tiene, 193, no llega a 200 páginas, con lo cual es que se lee fenomenal. ¿Y qué nos encontramos aquí? Bueno, pues ya como muchos de vosotros y de vosotras sabréis, no es otra cosa que Vivian con su madre dando una vuelta por las calles de Manhattan. ¿Y qué sucede? Pues que mientras que pasean por las calles de la ciudad, comentan sobre todo experiencias pasadas. Nos vamos a ir a estos paseos que se van a describir en tiempo presente y cuando nos vamos al pasado, a la niñez, adolescencia de Vivian, se van a redactar en tiempo pasado y nos van a contar un poco la relación que existe entre Vivian y su madre. En el tiempo pasado, que se describe en la novela, nos vamos a ir a un vecindario, a un bloque muy concreto en el que va a vivir Vivian con su familia y con una serie de vecinos. En la niñez de Vivian, más o menos cuando ya tiene 13 o 14 años, como os decía, vive con sus padres y con su hermano. El padre fallece y se queda huérfana de padre y bueno, pues vive la madre con los hijos y va contando, pues como os decía, ¿no? De la niñez, el paso a la adolescencia y luego los primeros años de la universidad cuando empieza a estudiar.
y nos vamos a encontrar cómo se describe la relación a lo largo de estos años entre ella y su madre y cómo la madre, en el momento en que fallece el padre, se queda como estancada en esa época y se vuelve una persona muy estricta y muy convencional que al final de alguna manera determinada marca a Vivian y no siempre consiguen entenderse y de manera que esto lo que hace es que en muchas ocasiones se alejen la una de la otra. Va a entrar en discordia un tercer personaje que a mí me gusta mucho y va a vivir en el vecindario. Y ya es una persona que representa todo lo opuesto a lo que representa la madre. Y al final Vivian se siente atraída por esta persona, no se siente atraída de manera romántica o sexual, sino pues es como una figura de referencia y ella misma se da cuenta de cómo vive la vida una y cómo la vive otra y siente como más afinidad o más interés por esta persona ajena a su familia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final, por muchas desavenencias, por muy mala relación que se tenga, por muy mal que vayan las cosas, el propio nombre indica lo que ocurre en relaciones tan fuertes como son las de las madres con las hijas o las hijas con las madres, ¿no? Por eso es un punto de la maternidad que a mí me gusta tanto explorar, ¿no? Y aquí sale a relucir ese apego feroz que existe en estas relaciones, aunque las relaciones no siempre bueno, pues estén viviendo su mejor momento o que las dos personas se lleven bien, sino que ya os digo que se pueden ir alejando poco a poco por circunstancias, por maneras de pensar completamente distintas, pero una y otra vez la hija vuelve a la madre y la madre vuelve a la hija. Entonces, como os decía, es una novela que se lee muy bien, está muy bien escrita, no te pierdes con el presente y el pasado, se cuentan historias bueno, pues que son muy entretenidas y al final nos dejan esta reflexión y el título, pues la verdad es que no me puede parecer más acertado. Así que si no habéis leído todavía a Vivian, pues echadle un vistazo porque merece la pena. Este tiene una segunda parte que es La mujer singular y la ciudad, en el que ya nos habló de él, lo leí en su momento, me gustó menos que Apegos feroces, pero también está muy bien, y no os habló de él porque ya no tiene nada que ver con el tema de la maternidad, porque aquí lo importante es que al ir paseando con la madre y revivir experiencias pasadas, se va viendo la relación que se conforma entre ellas. La mujer singular y la ciudad, como os decía, es la segunda parte, pero aquí ya no tiene nada que ver. De hecho, la madre sale muy de refilón. Así que si también os interesa pues este tema como a mí o simplemente queréis leer una buena novela, Apegos feroces es muy buena recomendación de lectura. La segunda lectura que os quiero comentar hoy es Las hijas horribles de Blanca Lacasa. Esta ya me habréis oído hablar de ella por aquí porque fue una lectura que realicé durante el mes de abril. Y como veis, bueno, pues también me interesó bastante porque está, como podéis observar, bastante señalada y bueno, pues me gustó muchísimo. Lo que pasa que esto ya no es novela, es ensayo, cambiamos un poquito de tercio y la peculiaridad que plantea la autora, que a mí me llamó mucho la atención y es una de las cosas que más me gustó, fue que presenta el concepto de hijidad, que no existe, pero siempre es verdad que estamos hablando de la maternidad, de la figura de la madre, la importancia y todo concierne en base a ella, pero no podemos perder de vista que una madre es madre porque tiene un hijo o una hija, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estos hijos, ¿no? Concretamente con las hijas chicas, que volvemos a tener un poco esa relación entre madres e hijas. Algo sale con respecto a lo que son los padres y los hijos varones, pero muy de refilón. Se centra, como ya os digo, en la relación entre las madres y las hijas. Esta lectura además comienza con una cita tal cual, Apegos feroces, justo el libro que os comentaba en primer lugar y bueno, pues al final, como veis, unas lecturas llevan a otras, ¿no? Y todas están relacionadas. Y como os digo, a mí lo que más me impactó y más me interesó durante toda la lectura es ese concepto de hijidad, ¿no? ¿Qué pasa con nosotras las hijas? Se ve el papel de la madre, que puede ser uno y puede estar muy condicionado por un montón de cosas, principalmente por el entorno y por la sociedad, etcétera. Pero ¿qué pasa con nosotras? Parece que ya por el hecho de ser hijas tenemos que aguantar cualquier cosa que provenga de nuestra madre precisamente por ese apego feroz que nosotros desarrollamos o que nuestra madre se encarga de desarrollar o que por unas circunstancias u otras se desarrolla, porque nadie sabe muy bien cómo
se desarrolla o cómo se produce este proceso, ¿no? Pero el caso es que está ahí. Aquí nos vamos a encontrar que la autora propone reflexiones acerca de distintos puntos, no perdiendo de vista esta relación entre madres e hijas, y además se va a apoyar en argumentos, en comentarios, en diferentes intervenciones de mujeres que tienen el nombre cambiado, pero de mujeres con distinta situación, en plan, pues soltera, casada, con hijos, a su vez es madre, con hermanas, con hermanos. Bueno, pues al final, pues como os decía, ¿no? Nuestro entorno también nos va a influir. Las ideas que propone la autora se van a ir complementando con esta serie de testimonios. Hace mucho hincapié o refleja mucho relaciones que no son muy buenas, que llegan a ser tóxicas entre madres e hijas que no se llevan bien, etc. Y desde mi punto de vista hay cosas con las que no es que no esté de acuerdo, pero me ha costado más empatizar precisamente pues porque a lo mejor son cosas que yo no he vivido o no las he vivido de una manera a lo mejor tan exagerada. Pero aquí la autora pues pone de manifiesto, y por eso se centra en la relación de la madre y la hija, sobre todo pues con cosas que tienen que ver con la figura de la mujer. Cuidados, las labores del hogar, bueno, pues un montón de cosas que como están asociadas a la figura de la mujer, la madre, habiendo nacido en otra época, las lleva como rajatabla, las quiere inculcar a la hija y ya somos nosotras, las nuevas generaciones, las que nos estamos rebelando contra esto. Y entonces de ahí, bueno, pues al final se producen situaciones que pueden ir un poco a más y pasa un poco como en apegos feroces, ¿no? Que posiblemente puedan hacer que eso nos distancien de nuestras madres simplemente ya por los puntos de vista tan diferentes, por ser generaciones distintas, por haber nacido en otro momento y por entender las cosas de otra manera. Pero no deja de estar subyacente que al final seguimos teniendo ese cordón umbilical que nos une a ella. Y bueno, pues al final presenta una reflexión que está muy bien, recoge o resume todo lo que va exponiendo a lo largo de las páginas y bueno, pues si os gusta leer este tipo de literatura, pues es una lectura muy recomendable porque aporta cosas nuevas y bueno, pues es interesante de leer, así que no la perdáis de vista y echadle un ojo si podéis. De la tercera lectura que os quiero hablar no es otra que Nuestras Madres. Es un libro que he leído ahora durante el mes de mayo y sin temor a duda digo claramente que ha sido la mejor lectura de este mes. Es una novela que me ha fascinado absolutamente. No sabía lo que me iba a encontrar, pero lo que me he encontrado es que me ha entusiasmado. Es buenísima, buenísima. Y por supuesto, desde ya, antes de contaros nada acerca de este libro, leedla. Yo la empecé a ver por redes, por Instagram concretamente, y bueno, pues el título deja poco lugar a la imaginación y pues como ya me interesaba este tema, pues lo tenía yo ahí pensado. Se lo pedí a Laura de Girasol y bueno, pues ya este mes de mayo ha sido cuando me he animado a leerlo. Está publicado en catalán en 2023 y bueno, luego se ha traducido al castellano y se publica bajo la editorial Consoni. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Pues lo primero, una estructura que a mí me sorprendió y que me ha gustado mucho. Y es que nos vamos a encontrar una serie de capítulos, porque esto es una novela, aunque yo lo leí con una sensación de estar leyendo relatos. ¿Por qué? Porque cada capítulo es un personaje femenino, es una mujer, y esta mujer nos va a contar su historia. ¿Qué nos vamos a encontrar al final? Que la historia de todas las mujeres está relacionada de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, es una novela, como os digo, pero a mí me dio la sensación de relatos ya solo por la estructura. De una manera u otra, da igual. ¿Por qué? Porque lo que nos importa y lo que nos gusta es lo que hay dentro. Estos personajes de diferentes edades, de diferentes sitios del mundo, diferentes idiomas, diferentes situaciones, nos van a exponer su problemática, que no es otra problemática que van a tener una situación complicada o un problema que lo van a tener por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces es muy fácil empatizar con la situación de estas mujeres. ¿Y por qué son problemas que solo tenemos las mujeres? Bueno, pues porque habla en algunas de ellas de tema de abusos sexuales. No es que los hombres no lo sufran, pero siempre la estadística apunta a que hay muchas más mujeres que lo sufren que los hombres. También la maternidad, sobre todo relacionado con la pérdida de identidad. Es decir, yo soy madre, tengo un bebé y ya no soy fulanita, soy la mamá del niño o la niña que yo acabo de tener. Y vale,
puedo llegar a asumirlo, pero ¿qué pasa cuando mi hijo se hace mayor, ya hace su vida y yo me he quedado no sé cuántos años sin hacer nada y estoy más perdida que un burro en un garaje porque no he salido de las 4 paredes de mi casa? Eso a un hombre no le pasa porque el hombre siempre ha conquistado espacios exteriores mientras que las mujeres no. También nos vamos a encontrar el problema del aborto. Y entonces, bueno, pues es un problema femenino, sí, porque un hombre no se va a quedar embarazado y no va a tener la posibilidad o no de querer o tener que abortar, ¿no? Eso nos pasa a nosotras. Entonces, cada una de ellas va pasando por una de estas situaciones, como ya os digo, que son problemas que afectan a las mujeres y, bueno, pues tratan de vivirlo pues de una forma muy humana, muy real y con mucho humor y sobre todo con mucho amor. Y al final lo que se ve aquí, que es el concepto que a mí me gusta, que se explica aquí, que es el clan de la cicatriz, ¿no? Como al final, si nosotras, entre nosotras, las propias mujeres, tejemos una red en la que darnos apoyo, cariño y comprensión, empatía, al final es mucho más fácil salir adelante porque unidas somos más fuertes que por separado, ¿no? Entonces, al final, esto es otro de los puntos que a mí me da la razón en el hecho de ver la maternidad desde el punto de vista feminista. Estamos todas aquí para ayudarnos y echarnos una mano unas a otras, no para ponernos la zancadilla. Los personajes son buenísimos, todos merecen la pena, todos me han gustado y bueno, pues sí que se va viendo el paso generacional porque nuestras madres son aquellas personas, sobre todo más mayores, que pertenecieron y que vivieron durante la época de la dictadura, que las cosas eran muy diferentes a como las vemos hoy en día. Y bueno, pues como cuando van teniendo hijas, estas hijas porque habla de las hijas chicas, no de los hijos chicos, como estas hijas, bueno, pues como os decía también antes, ¿no? Ya empezamos a ver las cosas de otra manera, ya plantamos cara de otra manera, por aquí no vamos a pasar, etcétera, etcétera, y bueno, también pone ese punto de cómo ellas han renunciado a cosas o han tenido que hacerlo, pero en base un poco a abrirnos el camino a nosotras que somos la generación siguiente, ¿no? Y la verdad es que es un libro que es buenísimo, buenísimo, buenísimo. No descarto, vamos, no descarto, no. Lo volveré a releer en algún momento y desde aquí pues animaros a leerlo porque de verdad que es entretenido, está bien escrito y bueno, pues todo lo que trata, pues de alguna manera u otra nos vemos reflejadas y es que merece mucho la pena su lectura. Ya la última lectura de la que os vengo a hablar es un libro que me leí en septiembre y fue mi mejor lectura de septiembre de 2023 y no es otro que La historia de los vertebrados. Y este libro le compré justo hace un año en la Feria del Libro de Madrid, recomendación de Marina de la librería Cervantes. Y bueno, ya sabéis que la Feria de Madrid empieza este viernes 31, ya la tenemos encima. Y bueno, pues a ver con qué me hago este año. Se publica en 2023 en Penguin y bueno, es un ensayo. Es un ensayo de Mar García Puig que nos cuenta cómo ella quiere quedarse embarazada, se queda embarazada y tiene mellizos. Y entonces en el momento de ser mamá, de dar a luz, cómo en ella cambian muchas cosas, entre ellas el instinto de supervivencia y ese fanatismo por intentar en todo momento que sus hijos estén sanos, pero ya hasta llegar a un punto que no es sano para ella y bueno, pues se le va un poco la cabeza y entonces habla o pone el foco en la salud mental de la mujer a raíz de ser madre. Me pareció un punto de vista muy interesante y bueno, pues aparte de que va hablando de otras cosas como por ejemplo la utopía que tenemos, ¿no? De la conciliación familiar para hacernos cargos tanto de los hijos como de las personas mayores con los trabajos que tenemos actualmente en el país, pues bueno, va trazando un camino que al final cualquier madre que tenga hijos tiene que recorrer y en muchas ocasiones es un camino muy complicado porque bueno, ya no eres la misma a raíz de tener hijos, ya tienes todos esos miedos, esas preocupaciones constantes por si estarán bien, por si les va a pasar esto, etcétera. Y bueno, pues ella lo cuenta de una manera muy natural, pero muchas veces tiene partes como muy desgarradoras porque es que estás viendo que es que ella lo está pasando realmente mal. O sea, eres consciente, puedes apreciar el sufrimiento de esta persona y entonces lo que te venden como que la maternidad es algo absolutamente maravilloso y asombroso, pues no es tan idílico y tan bonito porque tiene aspectos muy negativos
de los que la gente procura no hablar. Y bueno, pues ella alza la voz en este sentido y los pone encima de la mesa y los dice bien fuerte: y señores, a mí me pasó esto y la vida es así y no pasa nada, ¿no? Entonces está muy bien este tipo de testimonios de cara pues a otras personas que les haya pasado lo mismo, y como son aspectos negativos de los que no se hablan, pues que puedan pensar que son cosas raras que solamente les pasan a estas personas, y cuando lees este tipo de cosas, de lecturas, pues te das cuenta de que no, de que afortunadamente hay gente que también pasa por lo mismo, y aunque sea por poquito que sea, te sientes acompañada y comprendida, ¿no? En un periodo tan complicado, porque la vida te da te cambia completamente del hecho de no tener hijos a tener ya hijos, ¿no? Y bueno, pues me pareció muy interesante. Ya os digo que yo no soy madre ni tengo intención de serlo, pero es que es un libro que me dejó alucinada, porque bueno, está muy bien escrito, es muy entretenido, y sobre todo por todo lo que cuenta, que sin ser madre fui capaz de empatizar con ella y sobre todo con todos sus miedos. Así que si no lo habéis leído, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, porque es que de verdad que está muy bien, merece mucho la pena, y bueno, pues no es muy gordo, como podéis ver, y se lee muy bien. Así que animaros con él. Y hasta aquí las lecturas de las que os quería hablar hoy. Se me ha quedado pendiente hablaros de Casas Vacías, y es que lo quería releer al igual que Apegos Feroces para poder incluirlo en el vídeo. ¿Qué pasa? Que no me ha dado tiempo. Entonces, como ya os he dicho al principio, que tengo intención de seguir ampliando este tema con otros vídeos y partes posteriores, pues no sé si ya me entrará en la segunda parte del vídeo de maternidad que haga más adelante, o en una tercera incluso. Pero es un libro que leí hace tiempo, y entonces me pasaba, como os decía, un poco con Apegos Feroces. Quería releerlo antes de meterlo, porque así a priori os podría hablar de él y por supuesto recomendároslo, porque fue un libro que me gustó mucho y como veis es muy finito, se lee fenomenal, pero quería tenerlo vivo de cara a poder recomendároslo, porque bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa mucho, y es que tiendo a idealizar los libros que en su momento leí y me gustaron, ¿no? Entonces ya de cara a sentarme aquí y poder hablaros de una serie de lecturas, pues prefiero releerlo primero, y si me sigo manteniendo en esa opinión de que me gustó muchísimo este libro, porque es que así fue, pues ya hablaros un poquito más detenidamente de él, y así a lo mejor vosotros pues os animáis a leerlo. De todas formas, de los 4 libros anteriores y de estos voy a dejar las reseñas en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, pues esto es lo que he leído, esto es lo que se me queda pendiente, y ahora os voy a hablar de algunos títulos que tengo pendientes de cara a comprarme. No sé si alguno de ellos caerán ahora en esta feria del libro o más adelante, pero uno que tengo muy fichado, que me lo quería comprar para el día del libro y al final entre unas cosas y otras no pudo ser, y me compré Julia, como ya visteis por Instagram, es la primera mano que sostuvo la mía, de Maggie O'Farrell, y la gente que ha leído este libro me ha hablado muy bien de él, y bueno, pues me gustaría leerlo, lo primero porque el tema me interesa, y lo segundo para ver si puede ser la vía de reconciliación con la autora, que después de leer Retrato de casada, pues la verdad es que me dejó bastante chafada, y bueno, pues quiero volver a leer algo de ella, y este libro ya os digo que me han hablado muy bien de él, y en principio trata un tema que me interesa, como es el de la maternidad. También me quiero leer Un trabajo para toda la vida, de Asteroide, Las madres, ¿no? Y La mejor madre del mundo. De estos 3 libros no os puedo decir nada porque no sé de qué va. Bueno, pues como veis el título sí que acompaña o entraría dentro de este tema de la maternidad, pero bueno, pues no sé nada más. Y ya pues si me los leo, como os digo, ya os contaré más adelante qué me ha parecido. También tengo en mis estanterías, que me han dicho que me puede interesar de cara a este tema, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, publicado por Impedimenta. Es un libro que cogí prestado, está en mis estanterías, no sé cuándo voy a devolver, porque no sé cuándo me lo voy a leer. Pero bueno, también tenía entendido que iba un poco relacionado con temas de salud mental, pero sí que es verdad que hay, bueno, pues hay una madre, un hijo y tal. Así que lo intenté leer hace ya como 2 años, una cosa así, posiblemente 2 o 3 años, no me acuerdo bien, y como que no me terminó de cuajar y lo dejé. Así que a ver si ahora, cuando me vuelva a sentar a leerlo, pues sí que me hago con él, y con un poco de suerte me gusta. No sé, ya os digo, si este libro, este último libro, me encajaría en un vídeo de maternidad, pero bueno, si me encajara, pues también os hablaría de él cuando me lo leyera.
Así que pues estos son los títulos que tengo pendientes. Os quería pedir, por favor, si alguno de vosotros o de vosotras conocéis algún libro, bien sea novela o bien sea ensayo, en el que se trate el tema de la maternidad, que por favor me lo dejéis en comentarios, porque estoy muy interesada en recibir recomendaciones, porque este tema, como ya os vengo diciendo durante todo el vídeo, me interesa especialmente. Así que por favor, si tenéis conocéis algún título diferente a los que yo os he presentado y a los que tengo pendiente de leer, pues por favor dejádmelo, porque de verdad que me interesa mucho. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante el tema y bueno, pues a ver si os animáis a hacer las lecturas que aquí recomiendo. Y bueno, si las hacéis o ya las habéis hecho y queréis dejarme vuestra impresión en comentarios, pues ya sabéis que podéis escribirme, que yo os leo y os contesto encantada de la vida. Y nada, pues si os ha gustado el vídeo, pues me sería de gran utilidad que le dierais un like y que por supuesto os suscribierais al canal. Y recordad que podéis seguirme en redes sociales, en Instagram, en el lado oscuro blog, así como en el blog para leer las reseñas de los libros que voy publicando, que me voy leyendo. Y nada, por mi parte nada más. Nos vemos el lunes que viene con el recuento y el comentario de las lecturas de este mes de mayo y la previsión para el mes de junio. Pasad muy buena semana y nos vemos aquí en el lado oscuro el lunes que viene.